Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la herramienta Microsoft Project. Entonces, sabemos que Microsoft Project es un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar el presupuesto y analizar cargas de trabajo. Microsoft Project es una herramienta de trabajo para administradores y jefes de proyectos, utilizada para organizar y seguir las tareas de forma eficaz, para evitar así los retrasos y no salirse del presupuesto previsto. Algunas características son: software de gestión de proyectos, entornos corporativos y profesionales, facilita la programación de tareas, asignación de recursos, control de costos, ajustes en la escala de tiempos y diagrama de Gantt. Bien, ahora vamos a ver lo que es Microsoft Project. Esta es la interfaz de Microsoft Project 2016. Plantillas ya determinadas. Tenemos varias plantillas, como es el valor acumulado, crear presupuesto, información general del proyecto, entre otros. Pero ahora vamos a trabajar en proyecto en blanco. Microsoft Project brinda varias opciones, entonces vamos a ver varias de ellas. Una descripción de cómo utilizarla. En la parte superior izquierda tenemos un menú que es para guardar el archivo, también copiar, y esta opción donde nos permite personalizar la barra de tarea de acceso rápido para poder manipular más comandos. También encontramos aquí el nombre del proyecto, el cual lo podemos guardar en el transcurso de realizar el proyecto. Ahora vamos a hablar sobre las cintas que comprende Project, las cintas de trabajo. Inicialmente tenemos la tarea de archivo. En archivo podemos ver varias opciones como información, para crear un nuevo proyecto, abrir, guardar como, donde podemos guardar nuestro respectivo proyecto. También tenemos exportar y cerrar. Estas son las opciones de nuestra primera pestaña o de nuestra primera cinta, que es archivo. Ahora vamos a ver la cinta tareas, la cual nos despliega un sinnúmero de opciones. En primer caso tenemos el recuadro de ver, en donde se puede visualizar el diagrama de Gantt. En esta parte tenemos varias opciones, que son, por ejemplo, el diagrama de red, uso de recursos. O sea, son varias vistas las cuales podemos observar. Por ejemplo, la escala de tiempo. Aquí se podría ver el tiempo de inicio, desarrollo y fin del proyecto, la hoja de recursos, entre otras. A continuación tenemos el portapapeles, la fuente donde podremos cambiar el diseño de nuestro texto, la programación, aquí podemos realizar vínculos, aumentar, reducir la sangría, los porcentajes del tiempo de desarrollo del proyecto, actualizar según la programación. Tenemos tareas donde se puede inspeccionar en modo e insertar. Podemos insertar tareas, la tarea periódica, resumen, hito. En propiedades
tenemos la información del proyecto, notas de tareas, detalles y edición. Aquí nos permite desplazarnos en esta parte. Aquí tenemos un zoom. Ahora en la tarea recursos tenemos la hoja de recursos, las asignaciones donde está asignar recursos y grupos de recursos, propiedades donde podemos observar detalles, redistribuir, tenemos la opción de redistribuir recurso y redistribuir todo o borrar redistribución. En la pestaña de informe, aquí nos sale en cambio el proyecto o la vista de comparar proyectos. Ver los informes. Este nos permite ver o escoger la vista del proyecto. Aquí tenemos nuevo informe, panel, recursos, costes, en curso, introducción, personalizar, recientes. Y también la parte de exportar donde nos permite visualizar informes. En proyecto tenemos que se puede insertar un subproyecto. Tenemos complementarios como obtener complementos, mis complementos. En propiedades tenemos información del proyecto, los campos que se han personalizado, los vínculos que se han realizado entre proyectos. Aquí tenemos la opción EDT, que es definir los códigos. Aquí podemos también cambiar el tiempo de trabajo del proyecto. Podemos calcular en programación, calcular el proyecto, establecer la línea base del proyecto o podemos mover el proyecto. También tenemos un estado donde tenemos la fecha de estado o la actualización del proyecto y revisión, la ortografía. En la pestaña vista tenemos la vista de tareas como el diagrama de Gantt, el uso de tareas. Aquí podemos encontrar las vistas que mencionamos anteriormente. En vista de recursos podemos encontrar la hoja de recursos, uso de recursos u otras vistas. Tenemos datos, donde podemos ordenar los datos que ingresemos en orden alfabético, un esquema, también tablas. Podemos filtrar, agrupar o resaltar. En el Zoom, obviamente también podemos visualizar el proyecto completo, si que lo queremos por días, horas, semanal, trimestral o semestral o por años. Tenemos una vista en dos paneles donde podemos determinar la escala de tiempo, los detalles, la ventana y macros. Ahora en la pestaña formato encontramos la opción formato donde tenemos los estilos de textos, cuadrículas, diseños. Columnas donde podremos insertar columnas, tanto columnas o filas. También tenemos la configuración de columnas o personalizar campos. Estilo de barra, aquí tenemos los formatos de barras, tareas críticas o tareas retrasadas, la ruta de acceso de la tarea, la línea base, atraso. También tenemos acá los estilos, los diseños del diagrama de Gantt. Tenemos la opción de mostrar o ocultar aquí el número de esquema, la tarea de resumen, las tareas de resumen. Bien, aquí estamos en vista diagrama de Gantt. Aquí podemos visualizar en la parte izquierda que tenemos varias columnas. Aquí encontramos la columna EDT, que son los códigos, el modo,
el nombre de la tarea, que estas serían las actividades a realizar, la duración, el tiempo en el que se va a desarrollar esa actividad. Tenemos una fecha de comienzo y una fecha de fin. También tenemos otras columnas como predecesoras, nombre de los recursos, y si necesitamos más campos podemos ir añadiendo. En la parte derecha encontramos ya el cronograma, el tiempo en el que se va a desarrollar el proyecto. Como tenemos ya fecha de inicio, fin, se nos va a ir pintando el tiempo en el que se va a desarrollar esa tarea. Bien, ahora vamos a realizar un ejercicio práctico para poder entender de mejor manera la utilización de Project. Entonces, vamos a utilizar la plantilla Proyecto en blanco y vamos a realizar el siguiente ejercicio, que es este. Ejercicio práctico del curso de Microsoft Project. Aquí dice, configurar Microsoft Project para este proyecto de la siguiente manera. Entonces, nos vamos a Microsoft Project. Dice que configuremos. En la parte de archivo, información, aquí tenemos información del proyecto. Nos vamos a propiedades avanzadas. Se nos abren las propiedades de nuestro proyecto, donde vamos a seleccionar el título del proyecto. Nos decía que nuestro proyecto se va a llamar Mi Casa. Entonces le cambiamos. Mi Casa. El asunto de nuestro ejercicio dice construcción. Y en el autor podemos poner nuestro nombre. Bien, y le damos en aceptar. Podemos también adicionar otros campos, pero por ahora les dejamos solo los que nos pide. Ya. Ahora, nuestro segundo punto nos dice creación, edición y asignación de calendario. Dice que el proyecto Mi Casa se debe iniciar el 1 de diciembre del 2016. También dice que se debe crear un nuevo calendario que se debe llamar Proyecto Mi Casa. Entonces, vamos a nuestro programa Project. Volvemos a la pantalla principal en el diagrama de Gantt. Para realizar la configuración de un nuevo calendario, nos vamos a la pestaña Proyecto. Una vez en esta pestaña, nos dirigimos al grupo Propiedades. En esta encontramos varias opciones, pero vamos a seleccionar la pestaña que dice Cambiar tiempo de trabajo. En esta se nos va a abrir una ventana en el cual nos muestra un calendario que se llama estándar, que es el calendario del proyecto. Pero nosotros debemos cambiar por el nombre que nos decía en el ejercicio, que decía que este proyecto se debe iniciar el 1 de diciembre del 2016 y se debe llamar Proyecto Mi Casa. Entonces, nos vamos a la parte superior derecha, encontramos la parte que dice Creación Calendario. Damos clic ahí y aquí nos coloca nombre. Entonces aquí no es la copia del estándar, sino se llama Proyecto Mi Casa. Entonces hacemos en hacer una copia del estándar, aceptar. Esto va como predeterminado, entonces aceptar. El momento que aceptamos, se nos aparece el calendario Mi Casa en el cual vamos a trabajar. Bien,
Pero ahora nos dice que, y si damos clic en la parte inferior de nuestro calendario, nos va a aparecer que el 5 de enero no es un día laborable. Y en cualquier día de la semana tenemos un horario laboral que dice que va desde las 9 hasta la 1 de la tarde y desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Entonces, para configurar esto, tenemos que irnos acá en la parte que dice semanas laborales. En la parte derecha tenemos detalles. Damos clic ahí y tenemos los detalles de este calendario. Entonces, seleccionamos el horario de acuerdo a nuestro ejercicio. Nos dice que nuestro calendario Mi Casa tiene un horario laboral de lunes a viernes de 7 a.m. a 12 p.m. Entonces, vamos a Project. De lunes, nos dice que es de lunes a viernes. Seleccionamos, arrastramos con clic sostenido. Seleccionamos de lunes a viernes, toda la semana. Y nos vamos en la parte que dice establecer días en estos periodos laborales específicos. Entonces aquí cambiamos el horario que nos dice. Aquí nos dice que es de 7 horas, de 7 a.m. a 12 a.m. Y también nos dice que comienza desde las 13 horas hasta las 19 horas. Hasta las 19 que no. Aquí cambiamos por 17 horas que son las 5 de la tarde. Bien. Entonces en este momento ya configuramos nuestro calendario de acuerdo al horario que nos pedía el ejercicio. De lunes a viernes, que es de 7 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. Aceptamos. Entonces, si nos vamos a cualquier día de la semana, nuestro horario ya cambió. Ya se configuró de 7 a 12 de la mañana y de 1 hasta las 5 de la tarde. Pero nos dice que los sábados son días no laborables. Entonces, vamos a realizar el cambio de estos días sábados. Ya que en el ejercicio nos decía que los sábados se trabaja de 7 a 12 de la mañana. Entonces realizamos lo mismo. Nos vamos a semanas laborales, detalles, y ahora solo seleccionamos sábado. Acá nos vamos a la última opción, en establecer días en estos periodos laborales específicos, y escribimos el horario de 7 hasta las 12 y aceptamos. Entonces vemos que los sábados es un periodo laborable de 7 a 12 del mediodía. Bien, esta es solo la parte del establecimiento del calendario y del horario de trabajo. Faltan los días que son festivos. En nuestro ejercicio nos dice: bien, ahora estamos en la parte que nos pide configurar el calendario desde el mes de diciembre hasta julio del 2017 con todos los días festivos correspondientes a nuestro calendario. Entonces, nos vamos a la parte de excepciones y configuraríamos las fechas festivas según nuestro calendario. Bien, comenzamos desde diciembre. En diciembre no tenemos ningún día festivo. Procedemos a enero, que sería el 2 de enero. Aquí ponemos festivo, que sería el 2 de enero. A continuación tenemos febrero, que es 27, festivo. El 27, el 28 también,
festivo. En marzo tenemos también festivo del 10. Entonces, en marzo 10 también tenemos otro festivo. Sería el 10. En abril, no, mayo, el primero festivo. Sería mayo. Mayo. También tenemos otro festivo en mayo que es el 24. Mayo, junio, ya no tenemos, como nos dice hasta julio. Hasta ahí son nuestras fechas festivas. Bien, no tenemos más fechas festivas. Entonces aceptamos y ya está configurado nuestro calendario. Ahora vamos a asignarlo al proyecto. Entonces, dentro del grupo propiedades podemos encontrar la pestaña información del proyecto. Aquí vamos a predeterminar el calendario, que es mi casa. La fecha de comienzo que nos dice que es el 1 de diciembre del 2016. Bueno, aquí pongamos 1 de diciembre del 2016. ¿Sí? 1 de diciembre del 2016. Aceptar. Esta es una opción. Ahora tenemos otra opción que nos vamos a la pestaña archivos en información y aquí tenemos fecha de comienzo, fecha de finalización. Una cosa que aclarar: si ponemos la fecha de comienzo no podemos cambiar la fecha de finalización o viceversa. Si ponemos la fecha de finalización no podemos cambiar la fecha de comienzo. En este caso ponemos la fecha de comienzo porque en el ejercicio nos dice que inicia el 1 de diciembre del 2016. Regresamos. Bien, ahora vamos. Nuestro tercer punto nos dice que guardemos el proyecto con el nombre Mi Casa. Entonces, archivo, guardar como, examinar. Y nos vamos en la parte que queremos guardar. Yo voy a guardar en mi escritorio y decía que el proyecto se llame Mi Casa. Aceptamos, guardamos y ya está. Ya está en la parte superior. Encontramos el nombre de nuestro proyecto que dice Mi Casa. Bien, continuamos con la siguiente parte de
nuestro proyecto que dice inscripción de tareas, ingresar las siguientes tareas con sus respectivas duraciones. Entonces, en la parte de nuestro diagrama de Gantt, en la parte de tareas, procedemos a introducir las actividades. Entonces, nos dice que como primero va, primer punto va preparar terreno con duración de un día. Entonces, preparar terreno con duración de un día. Bien. Entonces aquí tenemos la fecha. Bien, entonces procedemos a llenar todo el cuadro. A continuación nos dice hacer la base, 3 días, columnas y vigas, 1 semana. Aquí podemos escribir 1 semana. Ya se programa automáticamente. Y si vemos acá en nuestro calendario, en el diagrama de Gantt, se nos va pintando el tiempo de la duración. Bien, paredes, 2 semanas. Bien, 2 semanas. Piso, 2 días. Encofrado techo, 7 días. Llenado techo, 1 día. Plomería, 1.3 semanas. 1.3 semanas. Electricidad, 4 días. Colocar puertas, 3 días. Colocar ventanas, 4 días. Y la última tarea, decoración, 3 días. Bien. Ahora, en este momento terminamos el ingreso de las tareas de acuerdo a nuestro ejercicio. Nuestro punto número 5 nos dice insertar una tarea al inicio y poner el nombre de la fase cimientos. Entonces, hacemos clic en la parte número 1 y vamos a la parte tarea, y aquí en la parte que nos dice tarea, y se nos coloca en la parte superior de la primera tarea que teníamos un nuevo espacio para una nueva tarea. Entonces dice que escribamos fase cimientos. Fase cimientos. Bien. Ya. Nuestra siguiente actividad nos dice insertar debajo de la tarea hacer la base, la tarea fase estructural. Entonces, debajo de la fase tarea hacer la base.
Entonces seleccionamos columnas y vigas y seleccionamos tarea. Y se va a llamar fase estructural. La siguiente nos dice, debajo de la tarea llenado techo va la tarea fase mecánica. Entonces seleccionamos plomería y se va a llamar fase mecánica. Insertar debajo de la tarea electricidad la tarea fase acabado exterior. Entonces nos vamos a colocar puertas. Entonces es fase acabado exterior e interior. Y al final de cada fase debemos ingresar un hito con el nombre fin de la fase. Entonces, la fase cimientos comprende las tareas preparar terreno y hacer la base. Y entre hacer la base y la fase estructural debemos ingresar un hito. Entonces, para ingresar un hito debemos seleccionar fase estructural y en el grupo de insertar tenemos la opción de tarea, resumen e hito. Entonces seleccionamos la opción de hito. Entonces aquí colocamos fin del fase. Bien, ahora ingresamos otro hito que sería aquí, fase mecánica, que es fin de fase. Enter. Continuamos con el siguiente. Fin de fase. De fase. Bien, una vez que ingresamos todos los hitos, vamos para la parte 10. Dice, mostrar la tarea resumen del proyecto y poner como nombre proyecto construcción mi casa. Entonces vamos a ingresar una tarea resumen. Dice que es al inicio de todas las tareas. Entonces seleccionamos fase cimientos y en la cinta insertar, en el grupo de insertar, seleccionamos un recuadrito con un más que dice resumen. Damos clic y nos aparece. Entonces escribimos proyecto construcción mi casa. Bien. El punto número 11 nos dice, utilizar la sangría para identificar las fases y las tareas. Por lo tanto, seleccionamos las tareas desde la 3 hasta la 21 y soltamos, y en la parte superior de la cinta de programación encontramos sangría hacia la izquierda y sangría hacia la derecha. En este caso seleccionamos sangría a la derecha para que se puedan correr las tareas y todas estas pertenecen a la tarea principal. Entonces aquí se corrieron todas las tareas hacia la derecha, pero cada una de estas tareas pues tiene su subtarea. La fase cimientos está comprendida por dos tareas, que es preparar terrenos y hacer la base y fin de la base. Entonces seleccionamos preparar terreno y hacer la base y fin de la base y aplicamos sangría. Fase estructural. Viene columnas y vigas, pared, piso, encofrado techo, llenado techo y fin de la fase. Pertenecen a la fase estructural. En la fase mecánica
tenemos plomería, electricidad y fin de fase. En la fase acabado exterior tenemos colocar puertas, colocar ventanas, decoración y fin de la fase. Bien, a partir de este momento ya terminamos el punto número 11 que nos decía utilizar la sangrea para identificar la fase. Punto 12. Las tareas piso y llenado son de duración fija. Vamos. Doble clic sobre la tarea pisos. Nos despliega una tarea que se puede visualizar información sobre esto. Vamos a la pestaña avanzados y en la parte media nos dice tipo de tarea, unidades fijas, y nos decía que piso tiene duración fija. Aceptar. Y hacemos lo mismo con la tarea llenado techo. Avanzado, duración fija y aceptamos. Bien. Vamos a la tarea 13, a vincular la tarea de la siguiente forma. Para la vinculación existen varias maneras. Dice, la fase cimientos. La tarea hacer la base comienza cuando termina la tarea preparar terreno. Dice, preparar terreno y hacer la base. Seleccionamos y nos vamos a la pestaña tareas, grupo programación y encontramos unas cadenitas. En estas nos permite vincular las tareas. Damos clic y se nos vinculan. Y en la parte derecha se nos vinculó la tarea que nos dice la tarea preparar terreno está vinculada con la tarea hacer la base. Si damos doble clic en la flecha, tenemos que esta vinculación tiene un tipo de vinculación de fin a comienzo. La fase estructural. La tarea paredes se inicia cuando termina la tarea columnas y vigas. Entonces, columnas y vigas y paredes las vinculamos. Bien. La tarea piso se inicia junto con la tarea paredes. Entonces, la tarea piso y paredes las vinculamos. Bien, entonces nos dice que la siguiente paredes y pisos la vinculamos y tenemos aquí 3 tareas vinculadas. Bien, pero nos dice que las 2 últimas paredes y piso comienzan al mismo tiempo. Entonces damos clic en la flechita y seleccionamos comienzo a comienzo y aceptamos. Entonces vemos como la tarea piso y la tarea paredes empiezan al mismo tiempo. Ahora, la tarea encofrado techo se inicia cuando la tarea piso y paredes hayan concluido. Encofrado techo. Entonces, encofrado techo tiene que estar relacionada con las dos cuando ambas hayan terminado. Entonces, corremos un poco esta ventana y aquí tenemos la columna predecesoras. Bien, esto significa que nosotros podemos escribir directamente en este campo el número de campo del anterior que precede. Entonces, nos dice que en encofrado techo comienza cuando paredes y piso haya terminado. Entonces, para eso ponemos 8 punto y coma 9 y enter. Entonces vemos que ambas tareas están vinculadas. Entonces aquí el espacio que tenemos ya no es muy grande y no se puede visualizar del todo. Entonces, para poder visualizar todo el trabajo,
es yendo a este calendario, clic derecho, zoom y seleccionamos proyecto completo. Y podemos observar todo el proyecto. Bien, nuestro siguiente punto dice: fase mecánica. La tarea plomería se debe tener una posposición de 5 días después de terminado la tarea llenado techo. Vamos a plomería. Y escribimos la tarea llenado techo, que es la 11, y enter. Pero nos dice que esta tarea tiene una posposición de 5 días. Eso implica que entonces no tenemos ninguna posposición. Entonces clic en el vínculo y aquí en donde dice retardo escribimos 5 días o 5D. Aceptar. Y vemos cómo la tarea se desplaza hacia la derecha. Seguimos. La tarea electricidad se inicia cuando termina la tarea plomería. La tarea electricidad cuando termina la tarea. Entonces seleccionamos y escribimos 14. Bien, entonces ya tenemos relacionados. La fase acabado exterior e interior. Las tareas colocar puertas y colocar ventanas se inician al mismo tiempo. Colocar puertas y colocar ventanas. Entonces, doble clic y ponemos comienzo a comienzo. Comienzo a comienzo. Aceptar. Bien. Siguiente. La tarea de decoración empieza cuando la tarea anterior tiene un inicio del 50%. Entonces, vamos a la tarea anterior, decoración. Cuando esta tarea de colocar puertas y ventanas llevan un 50%, empieza esta tarea. Entonces, escribimos aquí la tarea número 19. Pero dice que tiene un 50% de avance. Entonces aquí podemos escribir días, horas, semanas, porcentajes. Entonces escribimos 50%, pero nos dice que es antes de terminar. Entonces ponemos un signo menos y ponemos aceptar. Entonces podemos ver cómo este retrocede y que está posicionado en un 50%. Por último, la tarea entonces seguimos. Entonces, vamos a la parte de llenado techo y dice que debe estar vinculado. Bien. No olvidemos que podemos realizar un zoom. Bien, aquí tenemos el desarrollo de todo el proyecto terminado. Aquí podemos ver nuestro calendario. Aquí está todo nuestro calendario. Podemos ver varias vistas, como por ejemplo la escala de tiempo, el diagrama de red, la hoja de recursos, en informe podemos observar aquí en costes el flujo de caja. Esta información la podemos descargar e imprimirla. Entonces, informe, costes, información general del costo. Tenemos varias opciones. Entonces, hemos finalizado con nuestro proyecto.